Amén. Jesús es el Cordero inocente. Gracias al grupo de adoración. El nombre del mensaje del día de hoy: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y yo quiero volver a este tema porque de acuerdo a que el tiempo pasa y de acuerdo que yo veo lo que está ocurriendo alrededor, y así que el tiempo pasa y nos estamos acercando a encontrarnos con el Señor, así mismo se está llenando esa necesidad de llenarnos del Espíritu. Hay esa necesidad de llenarnos del Espíritu. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículos 15 hasta el 18. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18. כי הימים רעים המה. על כן, אל תהיו חסרי דעת, כי אם מבינים לדעת מהו רצון אדוננו. ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות, כי אם הימלאו ברוח, הנה המצווה. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, no en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y por tanto, estos días, los días de hoy, son días difíciles y no son buenos. Pero gracias a Dios nosotros estamos llamados en Colosenses capítulo 3, no tenemos que ir hasta allá, en los versículos 1 hasta el 3. Está escrito que nosotros debemos de levantar nuestras cabezas y mirar hacia el cielo y preocuparnos en lo que está en el cielo, no en lo que está aquí en la tierra. Porque cuando nosotros nos enfocamos en lo que está aquí en la tierra y miramos lo que está en la tierra y escuchamos esto, las cosas que pasan aquí son horribles. La conferencia internacional que hubo en Davos, por ejemplo, esas ideas que ellos anuncian allá son horribles. Ellos quieren simplemente controlar a las personas para poderlas controlar, para poderlas... Yo pedí que se me diera un resumen de esta conferencia que hubo. Este es un hermano, es un hermano que vive en Jerusalén. Y en otras cosas, entre otras palabras, todas estas cosas que ellos hablaron en esta conferencia son cosas horribles. Simplemente hay que enviarlos mandarlos al espacio, que se vayan muy lejos. Pero esas son las personas que tienen poder en el mundo. Y eso está, de hecho, eso tiene sentido con lo que está escrito aquí en las Escrituras. Porque al final va a venir el anticristo y va a tener control sobre todas las personas y todo lo que está escrito aquí. Entonces, los días son difíciles y malos. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos un camino distinto. Nosotros estamos en el mundo, estamos en los tiempos difíciles, en las tormentas que hay en el mundo, pero gracias a Dios que nosotros tenemos una esperanza infinita y eterna en los cielos. Y es importante para nosotros llegar hasta allá. Ahora, el camino estrecho que nos lleva hasta allá, en la derecha y a la izquierda de este camino hay muchas cosas de muerte, muchos obstáculos.
Ustedes saben que los ejércitos normalmente ponen gente al frente de batalla שמאפיין מוקש זה שאתה לא רואה אותו. y lo que caracteriza esto לקבור אותו ולכסות אותו es que no los ves. Ponen minas debajo de la tierra y tú no los ves. Ponen minas, minan los campos y tú no los ves. כשאתה פתאום מגלה שאתה בתוך שדה מוקשים, Y cuando tú de repente te revelas o descubres que tú estás en un campo minado מוקש. y tú ves ya la mina, ובאותו רגע אתה נעמד, en ese momento tú te paralizas, חושב על כל צעד שאתה עושה. y en ese momento entonces entiendes cuál es el paso que vas a dar. O sea, tú piensas cada paso que vas a dar במקום הבא שאני שם את הרגל, y comienzas a pensar בודק אותו. y a examinar tu próximo paso, que tu próximo paso no vaya a activar una mina. אז אנחנו הולכים בדרך שמסביב יש מלא מוקשים. Entonces nosotros vamos por el camino donde alrededor nuestro hay muchas minas אנחנו זקוקים לרוח הקודש. y nosotros estamos necesitados del Espíritu Santo ינווט אותנו para que nos guíe בדרך הצרה. por ese camino estrecho לשמור עלינו. y para que מלפגוע nos במוקשים האלה. y para que nos cuide de no pisar estas minas. היום אני מדבר על ימלאו ברוח בהקשר הזה. Y hoy yo quiero hablar sobre ser llenos del Espíritu Santo dentro de este contexto. ואני מתפלל שזה ייכנס עמוק ללב של כל אחד מאיתנו. Y lloro, ללב של כולנו. y lloro para que esto entre muy profundo a los corazones de todos. שזה לא עוד מסר. Que esto no es otro mensaje, no es un mensaje más, פה עם האלוהים, עם ההבנה, אני זקוק לזה, וזה sino que בידיים nosotros שלי. salgamos de aquí con esa necesidad de que esto es entre yo y Dios. במשלי 14, י"ד, En Proverbios משלי פרק 14, 14, פרק י"ד, Proverbios 14, בפסוק 27, en el versículo 27, Proverbios 14, 27, חוזרים חזרה לפסוקים האלה, יראת אדוני מקור חיים, לסור ממוקשי מוות. el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. אז יש מוקשים של מוות, Entonces tenemos, por supuesto, minas de לא muerte, רואים כי הם נסתרים, lazos de muerte, que nosotros no los vemos porque אבל רוח están הקודש רואה. ocultos, pero el Espíritu Santo los ve. נתן לנו קודם כל מפה, שזה דבר אדוני, Y Dios nos dio, primero que todo, un mapa, que es la palabra de Dios, כבר מזהירה אותנו מכל מיני que nos dice y nos advierte מוקשים כאלה. de todo tipo de lazos de muerte o de minas. ומעבר לזה יש לנו את המדריך האישי, רוח הקודש, Y fuera de eso tenemos el guía personal nuestro, que es el Espíritu Santo, que nosotros lo necesitamos para dos cosas. Primero que todo, להבין את דבר אדוני. para entender la palabra de Dios. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nos recuerde la palabra de Dios. Y יש segundo, לנו הדרכה ספציפית אישית כשאנחנו נמצאים בכל מיני סיטואציות. para que nos dé una guía espiritual personal cuando nosotros nos encontramos en todo tipo de situaciones. Y Él es fiel para hacerlo. אם אנחנו לא לוקחים את הזמן לקרוא את דבר אדוני, Pero si nosotros no nos tomamos el tiempo para leer la palabra de Dios, יותר חשוב מזה לא רק לקרוא גם בחסד האדון להשתדל לחיות לפי זה. y más importante que esto, no solo leer, sino vivir conforme a lo que está escrito אז aquí, איזה זכות יש לנו לבקש הדרכה אישית. ספציפית. entonces qué privilegio o qué derecho tenemos de pedir guía espiritual. תקרא את מה שפעם Primero que אמרתי. todo, lee lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. אין לך זמן, Ah, no tienes tiempo. Ah, tú estás ocupado. יש תחביבים, Tienes todo tipo de hobbies. Sí, y עבודה ועבודה ועבודה. por supuesto también trabajo y trabajo. Ah, esto es peligroso. עבודה זה לא חטא, כן? O sea, el trabajo no es pecado, por supuesto. Nosotros necesitamos trabajar. צריכים להיזהר שהעבודה לא תחנוק את האמונה שלנו. Pero nosotros debemos de tener cuidado de que el trabajo no tome el primer lugar frente a נלחמים על frente a la Biblia. האדון. הצינור הפתוח הזה איתו. O sea, nosotros debemos de tener cuidado y siempre tener esa relación con Dios. דבר אדוני, שיראת אדוני היא מקור חיים. Y nosotros vemos aquí en la Biblia que dice que el temor de Jehová es manantial de vida. להציל אותנו ממוקשי מוות. O sea, esto nos puede salvar de las minas de la muerte. מוקשי מוות. Vamos a dar unos cuantos ejemplos de los lazos de la muerte o de las minas de la muerte. לחבר'ה הרווקים
para la gente que está soltera, שמחפשים יום אחד להתחתן, que están buscando un día casarse. מקווה שכולם מקשיבים טוב 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 לאלה ש... Yo espero que todos estén escuchando muy bien a lo que voy a decir. נישואים, חתונה, El casarse, la boda, el casamiento, יש מלא מוקשים. hay muchas minas. En el matrimonio hay muchas minas. כי אנחנו לא יודעים Porque nosotros no sabemos מה בלב של האחר, qué es lo que hay en el corazón del otro. Nosotros no sabemos qué va a haber en el futuro. Nosotros no sabemos. ויכול להיות שמסתתרים שם מוקשים. Y puede ser que allá se están escondiendo muchas minas. לצערנו נתקלנו במצבים Y de repente nos encontramos con situaciones אנשים שמתחתנים, que hay personas que se casan שמתחתנים עם מאמין, y ellos piensan que se casan con los creyentes, con un creyente. ואחרי כמה זמן מסתבר שלא. Y después de un tiempo se dan cuenta de que no, que se casaron con, אבל זה לא מאמין. que esa persona no era creyente. זה גבר, בן איש. Y no importa si es una mujer o un hombre. יום אחד הם אומרים, אני לא מאמין. Un día ellos dicen, no, yo no creo, yo no creo. ואז רוח גדול. Y entonces hay un problema muy grande. מגדלים את הילדים, ¿Cómo es que vamos a criar a los niños? כל אחד הולך בדרך שלו. Y cada quien se va por su camino. Eso simplemente es un ejemplo. והבעיה היא כשעומדים לפני השלב הזה, אז מתאהבים Y el problema es que cuando estamos dentro de este proceso, se enamoran. על רגשות האהבה, O sea, gracias a Dios por esos sentimientos de amor. Eso es bueno. Son hermosos. פרפרים שבבטן, Las mariposas del estómago. ואולי בוערים גם בתאוות, Y también estamos iluminados. ולא רואים. Y no vemos, estamos ciegos, no vemos nada cuando tenemos esos sentimientos. Así que cuánto nosotros estamos necesitados del Espíritu Santo. אנחנו אבל מוכנים להכניע את זה לפניו. Y si nosotros estamos listos y preparados en entregar esto al Señor para poder no caer, para no fallar, או למשל עסקים, o tal vez רוצים להרוויח כסף. los que quieren ganar dinero. חובתנו לעבוד ולפרנס את משפחותינו. Como ya lo dije, nosotros debemos, es nuestra labor trabajar, גם בזה יש גבולות. pero también en esto hay unos límites. יכול להיות הצעות של שותפות עם העולם. Puede ser algo con el mundo, unos negocios חי כמשיחי. con el mundo o un creyente que no vive como creyente. ולחוץ מבחינה כספית, אז הוא יכול לבוא השותף לדרוש מאיתנו להתחיל לזייף. Y entonces puede ser que él esté en una situación económica muy difícil y comience a falsificar. הופך למוקש. Y esto se puede volver una mina. את הפוטנציאל להרוויח, Y nosotros al principio vimos el potencial de ganar, לא רואים את המוקש. pero no vemos la mina que está detrás de esto, de ganar dinero. לרוח אלוהים. Así que nosotros estamos necesitados del Espíritu de Dios. וזה יכול להיות דברים אחרים, תמימים. Y puede ser otras cosas que pueden ser inocentes. שרון נהדר בכדורגל. Puede ser que yo tenga la facultad de jugar fútbol, muy bien al fútbol. של כדורגל, Y yo ילד קטן, en un equipo de fútbol como un niño pequeño אומר, וואי, 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 אתה חבל על הזמן. y me dicen, כישרון ענק. oh, tú eres muy bueno, tienes un potencial muy grande. בא ומדבר עם אבא ואמא, יש לכם פה את מסי, מסי קטן עליו. Y van a donde los padres y le dicen, uy, ustedes tienen aquí un Messi. Messi le queda pequeño a este muchacho. Messi y Ronaldo les quedan pequeños. בכדורגל. Quien no sabe, pues estos Messi y Ronaldo son estrellas del fútbol. אבל יש בעיה קטנה, Pero hay un pequeño problema, שכל התחרויות הן בשבת. que todas las competencias son en sábado. בעצם, אם אתה תלך במקום הזה, אתה מפסיד את החיים הרוחניים שלך. Y si tú vas por ese lugar, entonces tú vas a perderte tu vida espiritual, porque son los sábados. Y esto es una mina. ויראת אדוני, Y el temor לנו לבחור נכון. Y el temor de Jehová nos hace escoger de forma correcta, חיים בדרך. porque hay todo tipo de tentaciones en el camino. להיות בדוגמנות, En el modelaje, por ejemplo, דברים todo tipo de cosas. שמנסה למשוך אותנו.
que el mundo nos intenta atraer y tirar. אז איך רוח הקודש מזהיר? Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos advierte? יש לנו רמז במשלי פרק 13, פרק י"ג, Tenemos una pista en Proverbios 14. 30, Proverbios 30, 14. איך כל זה באמת באמת חזק קשור לרוח הקודש. Y nosotros ya vamos a ver cómo es que esto tiene que ver con el Espíritu Santo. אז משלי י"ג 14, Entonces, Proverbios תורת 13, חכם, perdón, מקור חיים, Proverbios אסור 13. לנפשי מוות. Proverbios 13:4. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso es... no. איך כל זה? פה אנחנו רואים אז- שדבר אדוני, התורה של החכם, O sea, vemos que la palabra de Dios es la ley. כן? ¿Ok? זה מקור חיים. Esto es fuente de vida. קודם ראינו יראת אדוני, Primero que todo, vimos עכשיו אנחנו רואים תורת אדוני, vimos primero que todo, שהם בעצם קשורים la- ברוח הקודש. todas estas cosas están conectadas con el Espíritu Santo. יש שלוש מישורים, אם אני יכול להגיד את זה ככה, של רוח הקודש. Hay tres cosas del Espíritu Santo, si lo podemos decir así, 3 puntos. אנחנו מוצאים בדברו, דבר ראשון, את התכונות שלו. מיהו רוח הקודש? Nosotros encontramos en la palabra de Dios las características de quién es Él. מתחת לזה אנחנו רואים את הפירות שהוא מביא בחיים שלנו, שזה פרי הרוח, Y después, debajo de esto, nosotros vemos los frutos que Él nos trae. ומתחת לזה אנחנו רואים את מתנות רוח הקודש. Y debajo de eso, nosotros vemos los dones del Espíritu אלו Santo. שלוש שכבות. Así que tenemos 3 capas. קודם כל, מיהו רוח הקודש? Primero, מהו? ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu איזה Santo? פרי הוא מביא בחיים שלנו? Luego, ¿cuál es el fruto que Él nos trae en nuestras vidas? Y finalmente, ¿cuáles son los dones que Él ואני nos לא da? סתם נותן את זה בסדר הזה, Y yo no no solo les doy este orden, זה גם סדר החשיבות porque este también es el orden de importancia אדוני מראה לנו. en el cual la palabra de Dios nos muestra. נראה את התכונות, נזכיר לעצמנו. אנחנו Así que יודעים את זה, primero que todo נזכיר nosotros לעצמנו את התכונות vamos של אלוהים. a recordarnos, porque nosotros ya la sabemos, vamos a recordarnos cuáles son las características del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? אני אגיד עוד לפני שאני נכנס לזה, ככל שניתן יותר מקום ושלטון לרוח הקודש בחיינו, Yo simplemente quiero decir algo antes de esto. Cuando nosotros le damos más lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, ככה הוא יבוא לידי ביטוי בחיים שלו. entonces así mismo Él se puede mostrar más en nuestras vidas התכונות שלו, con sus características. וככה יגדלו יותר הפירות בחיים Y así mismo pueden engrandecerse los frutos en nuestras vidas. בחיים שלו. Y eso es lo que el Señor busca en nuestras vidas. אז אנחנו גם נוכל להשתמש בנאמנות במתנות שהוא נתן. Y entonces así mismo nosotros podremos utilizar con fidelidad los frutos que Él nos dio, que esto es algo hermoso. אין לנו את שני הראשונים, Pero si nosotros no tenemos los 2 primeros, רק את המתנות שקיבלנו, entonces solo tenemos los dones que hemos recibido. עם המתנות האלה, יום אחד ללכת לאבדון. Ujú, y nosotros podemos ir con estos dones un día a la perdición, nos podemos perder. ככה, מתי פרק 7, פסוקים 21 עד 23. Así es lo que dice Mateo capítulo 7. Es 21-22, es lo que יש dice. פה דברים שגם קשה לאוזניים של המשיחי לקבל אותם לפעמים. Así que esto es algo que es difícil para los oídos del cristiano, del creyente, recibir. יש דברים שאנחנו צריכים לקלוט אותם, ללמוד אותם. Hay cosas que nosotros debemos de entender, de aprender. בואו נסתכל על התכונות של Así que primero que todo, vamos a ver las características del Espíritu Santo. ישעיהו פרק 11, Isaías capítulo 11. Vamos a Isaías capítulo 11. ואנחנו זוכרים, זה המקום שמדבר על הרוח שהייתה על ישוע. Y nosotros recordamos que este es el lugar del Espíritu que tenía Jesús. פסוק אחד מדבר בצללים, ברמזים על ישוע. El versículo 1 habla con pistas sobre Jesús. שהוא בא מבית דוד, ואבא של דוד זה ישי. Habla sobre las raíces que... ואנחנו קוראים, מדלגים על זה, הולכים ישר לפסוק 2. y nosotros vamos a pasarnos este versículo y vamos a ir al versículo 2. יש לנו פה את 7 רוחות אלוהים. Y aquí tenemos los 7 espíritus de Dios. הראשון רוח אדוני, Primero es el espíritu de Jehová, חוכמה, el espíritu de sabiduría בינה, y de inteligencia, עצה, espíritu de consejo גבורה 5, y de poder,
רוח דעת 6, espíritu de conocimiento es el 6, ויראת אדוני 7. y el séptimo es el temor a יש Jehová. לנו פה את 7 רוחות אלוהים. Así que tenemos aquí los 7 espíritus de Dios. אוקיי? בחזון יוחנן פרק 4, En Apocalipsis capítulo 4, בפסוק 5, en el versículo 5, Apocalipsis 4, 5, nosotros también leemos sobre los espíritus de Dios. חזון יוחנן 4, 5, Apocalipsis 4, 5. יוצאים ברקים ורעמים וקולות ושבעה לפידי אש בוערים לפני הכיסא אשר הם 7 רוחות האלוהים. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. וזה חוזר על עצמו. Y esto vuelve en sí אז mismo, יש לנו y esto se repite. 7 רוחות. Así que tenemos los 7 espíritus אז de Dios. ככל שיהיה יותר מקום לרוח אלוהים בלב כנוע, נכנע בחיינו, Así que en cuanto más haya lugar en nuestros corazones para el Espíritu Santo, כך התכונות האלה יוכלו לבוא לידי ביטוי בחיים שלנו. asimismo estas características se pueden hacer realidad en nuestras vidas. אז אם אנחנו לרגע חוזרים למשלי, Entonces, si nosotros volvemos en un momento a Proverbios para ver lo que ya hemos leído, ¿sí? Proverbios, קראנו קודם במשלי, פרק 14, פסוק 27, Proverbios 14, 27 leímos. Proverbios 14, 27. קראנו שיראת אדוני, Leímos sobre el temor de Jehová. מקור חיים לסור ממוקשי מוות. Es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es lo que dice Proverbios 14, 27. רוח יראת אדוני. El Espíritu de Dios es espíritu de vida. לציית לאלוהים, פשוט להיכנע. Aquí nos están llamando simplemente a obedecer a Dios, a someternos. Cada uno de nosotros entiende esto. אנחנו רואים נוהגים בשטח ואיזה ניידת נוסעת מאחורינו ווואו וואו 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 עם הסירנה. Si nosotros vamos manejando sobre un campo y viene detrás un policía con la sirena, הלב שלנו מחזיר פעימה או קופץ או שוקע. sí, entonces nuestro corazón comienza a latir muy fuerte. ¿Sí? Nos asustamos. אבל אתה נעצר. Pero tú paras, ¿verdad? Tú paras. יש יראה, כי אתה יודע שיש לו סמכות. Y hay un temor, porque tú sabes que él tiene autoridad sobre ti, el policía. יראת אדוני תגרום לנו לציית לאלוהים. Entonces el temor de Jehová nos va a ayudar a obedecer a Dios. רוח הקודש הוא המורה של הכתובים. Y como ya lo leímos, el Espíritu Santo es el maestro de las escrituras, porque nos enseña lo que está escrito. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, פסוק 26. versículo 26, Juan 14, 26. שהפרקליט, שזה רוח הקודש, אשר ישלחנו אבי בשמי, הוא ילמדכם את כל, ויזכירכם את כל אשר הגדתי לכם. פסוק 26. 26, Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, פסוק 26. el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. אז מצד אחד, Ento- יראת אדוני, Entonces, por un lado es el temor a Jehová ורוח הקודש שמלמד אותנו, y el Espíritu Santo que nos enseña ומזכיר לנו, y nos recuerda, ואז אנחנו מצייתים לזה. y entonces nosotros obedecemos esto, בתוכנו. porque Él ya se encuentra dentro de nosotros, יראת אדוני. porque es el Espíritu es el temor a Jehová. ואז אנחנו גם קוראים, Y entonces nosotros también lo leemos אותו משלי פרק 13, en el mismo Proverbios 13, קראנו על תורת חכם, leímos sobre la ley שהיא מקור חיים לסור ממוקשי מוות. que nos llena de la fuente de vida para podernos salvar de los lazos de la muerte. רוח של חוכמה. El Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría אנחנו צריכים אותו. y nosotros lo necesitamos. אנחנו צריכים את יראת אדוני. Nosotros necesitamos el temor a Jehová. Nosotros necesitamos la sabiduría. Nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. הנה כמה דוגמאות
פרקטיות. כבר הזכרתי Fíjense. מקודם לא להיכנס לשותפות עם לא מאמין. Fíjense cuántos ejemplos prácticos les di. Por ejemplo, no entrar en negocios con una persona que no es creyente. אבל זה מבוסס על שני לקורינתים. Esto no tenemos que ir allá, pero está basado, mejor dicho, vamos para allá. Segunda de Corintios, vámonos a Segunda de Corintios, פרק 6, פרק ו', capítulo 6, פסוקים 14-15. versículos 14 y 15. אל תהיו מושכי עול זר עם חסרי אמונה. כי איזו שותפות יש לצדקה עם העוול ואיזו התחברות לאור עם החושך. ואיזו הסכמה למשיח עם בליעל, ומה חלק המאמין עם שאיננו מאמין. אז אם אתה רציני או את רצינית עם האדון, Entonces, si tú eres serio o seria con el Señor, אני בכלל, ואני יודע את זה ורוצה לציית לזה, y yo sé esto y yo quiero obedecer esto, אני לא מתחיל לחשוב אפילו, או ללכת למקום שיכול להיווצר לי קשר עם הלא מאמינים האלה. yo no voy a comenzar a pensar ni siquiera a comenzar una relación con una persona que no es אני creyente. פשוט לא מתחיל את זה בכלל. Yo simplemente no voy a comenzar con esto. אם אני בתיכון ואיזה בחורה נחמדה ואני משיחי ורוצה, עושה לי עיניים, אני לא יודע מה, אני לא מתחיל עם זה בכלל. Si yo estoy, por ejemplo, en el bachillerato y yo veo una mujer muy hermosa, una muchacha muy hermosa que me hace ojos, pues yo ni siquiera voy a pensar en esto, yo no voy a comenzar con esto. אני בורח מזה, Yo escapo de esto בגלל יראת אדוני. debido al temor a Jehová מגן עליי. y esto me va a proteger. Porque después, si yo lo hago, entonces yo comienzo con el pecado y entonces mis sentimientos me van a comenzar a controlar y también los deseos עושה דברים y me voy a encontrar haciendo cosas שזה בושה וחרפה, que simplemente son una vergüenza אתה צריך לחזור בתשובה, y entonces yo me voy a tener que arrepentir ואפשר להסתבך עוד ועוד ועוד. y te puedes complicar más y más y más. תלוי כמה עמוק נופלים. ¿Sí? Eso depende cuán profundo caigamos. זה אפילו הריון. Incluso puedes salir embarazada. אני זוכר אחד מהחיילים ששירתו איתי בזמנו לפני הרבה שנים בצבא. Yo recuerdo a uno de los soldados que sirvieron conmigo en el ejército hace muchos años. Eso fue lo que le pasó. Él cayó en pecado. היה מאמין. Él no era creyente, por supuesto. את החברה שלו להיריון. Él embarazó a su novia. ואז הדבר הבא שכולם אומרים מה לעשות? Y la segunda cosa que todos dicen después, ¿qué vamos a hacer? Ah, מה זה aborto. הפלה? Aborto. ¿Y qué es aborto? Aborto es asesinato. אוהב, רוצח, O sea que ya זה está, כתם שנשאר לך. ya te vuelves un asesino y es una mancha que te queda para toda la vida. Fornication. אלה מוקשים של מוות, אם לא חוזרים עליהם בתשובה ועמוקה. Estas son minas de la muerte si nosotros no nos arrepentimos de forma profunda. Porque son cosas que quedan. עשה את הדברים האלה בעבר, לפני שבא לאמונה, Y si hay personas aquí que hicieron estas cosas antes de que llegaran a la fe, אז החדשות הטובות, entonces las buenas noticias, האדון ברוב חסדו סולח, בשם ישוע, las buenas noticias son que el Señor con su gracia te puede perdonar. אבל הזיכרונות נשארים. Pero las memorias se van a quedar, la memoria se va a quedar, los recuerdos se van a quedar. אז הוא שומר עלינו מהדבר הזה. Así que Él nos protege de estas cosas. הזכרתי מקודם שותפות עם לא מאמין בעניינים עסקיים. Ya recordé, por ejemplo, tener negocios con gente que no cree. לשלם קצת פחות למס הכנסה. Por ejemplo, te van a poder decir, puedes pagar menos impuestos. אומר, שלם לקיסר את אשר לקיסר. Pero Jesús dice, tienes que pagarle al César lo que es del César. לא ראיתי את המוקש הזה כשנכנסתי איתו לשם. Ay, es que no vi esa mina cuando entré en negocio, cuando entré en el negocio con esta persona. Y ahora yo estoy en un problema. בגלל שלא נכנסתי, בגלל שהייתי ירא אלוהים ולא נכנסתי לשותפות, אפילו שהייתה מאוד מפתה. Debido a que no entré dentro de este negocio, entonces me salvé de esta mina. También puede ser, ¿no?
כתוב לנו באל הרומים, פרק 13, פסוק 8, Y se nos está escrito en Romanos capítulo 13, 8. ואל תהיו חייבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו. כי האוהב את חברו קיים את התורה. אל תהיו חייבים לאיש דבר. No debáis a nadie nada, sino לברוח כמה שאפשר, no hay que deberle a nadie, sino que debemos de escapar lo más antes posible de las deudas. Nos dice aquí en Romanos 13, 8. Tenemos que יודע, escapar. היום במדינת ישראל אנשים קונים דירה רק עם משכנתה. Hoy en el país, en Israel, las personas compran casas simplemente con un préstamo. אוקיי, אז במקום לשלם שכר דירה, אתה משלם את המשכנתה. Entonces, en lugar de pagar una renta, entonces tú pagas el préstamo. מקרים של אנשים שדברים הסתבכו, Y ya escuché muchos casos de personas de que las cosas se les complicaron ובקיצור, הבנק לקח את הדירה, y al final el banco tomó la casa, les cogió la casa מכר אותה, y la vendieron. שהם שילמו כבר כמה שנים על המשכנתה, E incluso cuando ellos ya habían pagado muchos años la casa הבנק לקח את הדירה, y entonces el banco les tomó la casa עדיין נשאר חוב ענק. y aún les quedó una gran deuda. אז צריך לחשוב על כל דבר. Entonces debemos de pensar muy bien las cosas según la guía del Señor. Debemos de pensar las cosas muy bien. אבל הדבר הזה היה נר לרגליי בחיים שלי. Esto para mí fue una vela a mis pies, esta guía. בכל מיני מצבים שאני לא En אפרט כרגע. todo tipo de situaciones que yo no me voy a detener ahora a explicar. גם בוא נגיד, ניהלתי את גלטרוניקס, Incluso cuando yo administré Galtronics y tuve muchas deudas, הפסוק הזה, debido a este versículo, אמרתי, כל שקל שנכנס לחברה, yo dije, cada shekel que entra a la empresa ילך או לשלם חובות, va a ir para pagar las deudas או להגביר את הייצור כדי שנוכל לייצר יותר ולהחזיר מהר יותר את o החובות. para mejorar la producción, para poder crear más, para poder producir más y poder pagar las deudas. כל עוד יש לנו אפילו דולר אחד חובות, Y cada vez que nosotros tenemos incluso $1 de deuda, אנחנו לא קונים מכוניות לאף אחד. nosotros no le compramos, no le vendemos a nadie, no le compramos a nadie carros, כן, שומרים על רמת צניעות. sino que nosotros cuidamos el nivel de humildad. אין בונוסים, Y no hay bonus, גם במחלקת עסקים, y no hay vuelos לא עושים את כל הדברים. en el departamento de negocios, sino que nosotros nos ponemos a cuidar cada shekel. האדון ברך את זה. Y Dios bendice esto, Dios bendició esto, bendijo esto. הכבוד שייך לאדון, כן? Toda la gloria para el Señor. אז לפחות אצלי זה היה נר לרגליי, הפסוק הזה. Para mí esto fue como una vela a mis pies, este versículo. וככה יש עוד ועוד פסוקים, Y como este, hay otros y otros versículos הם יכולים להדריך אותנו, que nos pueden guiar ורוח הקודש לוקח ומשתמש בהם, y el Espíritu Santo los toma y los utiliza ושומר אותנו ממוקשים, y nos cuida de todo tipo de minas לנו דרך טובה. y nos puede guiar por el camino correcto. אז ראינו את האופי של רוח הקודש, Entonces ya vimos la característica del Espíritu Santo, que son los 7 espíritus de Dios. יראת אדוני, Nosotros tocamos solo el tema del temor a Jehová y de כל שיש לו יותר, שוב אני חוזר, מקום בחיים שלנו, humildad, perdón, כך de... גם יגדל הפרי של האהבה בחיים שלנו. Y cada vez que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, entonces asimismo puede crecer más y más el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. גלאטים, פרק 5, Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, 23. desde el 22 hasta el 23. ופרי הרוח, אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח ונדיבות, Gálatas 5, del 22 al 23. וענווה ופרישות, אין תורה לנגד עושה אלה. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
אתם זוכרים שכשקראנו את 7 רוחות אלוהים, Ustedes recuerdan que cuando leímos los 7 espíritus de הראשון Dios, שבהם היה רוח אדוני. el primero de ellos era el temor a Jehová. ובאיגרת יוחנן הראשונה, Y en primera בפרק 4 פסוק, de Juan, כתוב שאלוהים הוא, מה האלוהים? está escrito que Dios es, ¿qué está escrito? Dios es amor, está escrito en primera de Juan. אז ככל שיש לו מקום בחיים שלנו, Así que cuando Él tiene lugar en nuestras vidas, הראשון, פרי הרוח, אהבה. lo primero que va a pasar es que el fruto del amor se va a hacer realidad en nuestras vidas. Y esto toma tiempo. כל עוד אנחנו חיים, שימשיך ויגדל יותר. Y nosotros queremos que cada vez que nosotros crezcamos también este fruto empiece a crecer en nuestras vidas. לתת לאלוהים יותר ויותר. אם אנחנו רואים תחומים בחיים שלנו, ששם זה לא בא לידי ביטוי, Si nosotros vemos campos de nuestras vidas que allá en esos campos no se ve el amor, אדון entonces es allí מכניע את זה. donde nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, yo abro la puerta de este campo en mi vida para que seas tú colocando amor. אני רוצה לגדול באהבה, Yo quiero crecer en amor, כפי שאני רואה אותה בכתובים. según como yo lo veo aquí en las Escrituras. שמחה. Después la felicidad, תראו, el אם gozo. אנחנו מלאים בחובות ובלחצים ובקוצים, זה גם חונק את השמחה בחיים. Si nosotros estamos llenos de deudas y de problemas y de cosas y de esto también puede ahogar la felicidad, el gozo. אם אין לי אהבה לאשתי, Si no tengo amor a mi esposa, si no tengo amor para mi esposa, לא תהיה לי שמחה בבית. no habrá felicidad y gozo en la vida, en la casa. Yo escuché una vez una persona, אישה שמחה, חיים טובים, חיים שמחים. la mujer está feliz, entonces la vida es feliz. כן? אבל אתם רואים, הכל קשור בהכל. Pero todo tiene que ver con todo. אהבה תוביל אחר כך לשמחה, El amor nos lleva al gozo, לשלום, שלום בבית, a la שלום paz, בלב, a la paz en el corazón, paz en la casa, אורך רוח. ככל paciencia también. יותר מכירים באהבה של אלוהים לנו, אנחנו נוכל להיות יותר נדיבים לאחרים. Y cuando nosotros tenemos ese amor, más amor de Dios en nuestros corazones, así nosotros podemos ser עניים לאחרים, más pacientes para los demás לתת חסד y, לאחרים. y estamos más dispuestos a entregar gracia a los demás porque nosotros recibimos gracia. ואז יש את האמונה או נאמנות. Y entonces nosotros tenemos la fe אז אנחנו נהיה o la נאמנים fidelidad לאלוהים. y nosotros vamos a ser fieles a Dios. כשאתה הולך בדרך הישרה, Y cuando tú vas por el camino correcto, למשל את מה שכתוב בקולוסים, leemos por ejemplo lo que está escrito en Colosenses, שתעשו כל דבר למען, כל מה שאתם עושים, עשו בכל נפשכם, que todo lo que ustedes hagan, háganlo con todo su amor como para Dios, como para el Señor. ג' סוף הפרק. Esto está en Colosenses 3 al final del תקבלו את הגמול versículo. מאלוהים. Y ustedes van a recibir la recompensa de Dios, porque ustedes están sirviendo al Señor. אז אתה נאמן. Entonces tú eres נאמן fiel. במקום העבודה. Tú eres fiel en el lugar de trabajo. חייל. Tú eres fiel como soldado. והאמת, אחוז גבוה מהחבר'ה שלנו שהם משרתים, בנים בנות שמשרתים בצבא, מסיימים עם הוקרה. Y la verdad, la mayoría de los soldados aquí presentes en la congregación que sirvieron en el ejército terminan su servicio con un reconocimiento, porque sirvieron al Señor, lo hicieron como para el Señor. גם אז למצוינות. Y esto también nos lleva a la excelencia. עם הכבוד. Para el Señor sea la gloria. אז ככל שיש לו, ככה אפשר להמשיך ולעבור, ככל שיש לאלוהים יותר מקום בחיים שלנו, Entonces cada vez que el Señor, que Dios tiene más lugar en nuestras vidas, גם הפרי יגדל. entonces también asimismo el fruto va a crecer. ושני אלה, או הפירות האלה, הפרי שבחיים שלנו, זה מה שאלוהים מחפש אצלנו. זה מה שהוא מחפש מאיתנו. Y ese fruto es lo que Dios está buscando en nosotros. Eso es lo que Dios. חשוב הפרי בחיים שלך מהמתנות שבחיים שלך. Es más importante el fruto en tu vida que los dones de tu הפרי vida. בחיים שלך זה מי שאתה. Porque el fruto de tu vida es lo אנחנו que, לא מזלזלים במתנות, es lo לא que להגיד eres נכון. tú. Nosotros no estamos dejando de lado los dones del Espíritu אנחנו Santo. לא Por supuesto שוללים que את no. מתנות רוח הקודש.
Nosotros no estamos en contra de los dones del Espíritu Santo, por supuesto que no. שמים לב מה שכתוב פה. Pero nosotros ponemos atención a lo que está escrito אם aquí. אנחנו למשל נפנה לראשונה לקורינתים, Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a 1 Corintios, פרק 13, capítulo 13, 1 Corintios זה הפרק 13, שנמצא באמצע בין שתי פרקים של מתנות הרוח, que es el capítulo que se encuentra justamente en medio entre los dos capítulos del fruto del Espíritu Santo, 12 ופרק 14 מדברים על מתנות הרוח, porque los capítulos 12 y 14 hablan sobre los dones del Espíritu Santo. Y el capítulo 13, que está en medio, 1, 2 ו-3. vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. אם בלשונות אנשים ומלאכים Primera de Corintios, מדבר, versículos אין 1, 2 y בי 3. הייתי כנחושת תאמר כצלצל תורה. וכי תהיה לי נבואה ואדע כל הסודות וכל הדעת, וכי תהיה לי כל האמונה עד כי עתיק הרים, ואין בי האהבה הייתי כאין. ואם אחלק את כל הוני, ואם אתן את גופי לשרפה, ואין בי האהבה, כל זאת לא תועילני. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese, que tuviese toda la fe, de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Entonces aquí habla sobre los dones del Espíritu Santo, entre otras palabras. בלשונות של אנשים, כמו שקרה במעשה השליחים פרק ב', כשהרוח צלחה על המאה Habla ה-20, sobre que cuando el Espíritu recayó sobre todos los 120 personas, y entonces todos, או לשונות של מלאכים. o también están las lenguas angelicales. מזכיר נבואה, Y él aquí también recuerda ודעת, la religión אמונה, y también la fe. להזיז הרים. בקיצור, כל מתנות רוח הקודש. En otras palabras, aquí se recuerda todos los dones del Espíritu Santo. Son dones. לא הרווחתי אותם, Yo no los gané, no me los merecía, זה אלוהים נתן אותם. pero Dios me los dio. עכשיו, אלוהים רוצה לראות איך אני משתמש בהם. Entonces Dios quiere ver cómo es que yo utilizo estos אם dones. אנחנו נשתמש בהם בהדרכת רוח הקודש, ¿Será que nosotros lo utilizamos con la guía del Espíritu Santo, con el amor, con la paz, con el gozo? ולכבוד של אלוהים, Entonces es para la gloria de Dios. אז זה טוב. Entonces eso es algo bueno, es algo maravilloso. אבל מה קורה אם יש לי את המתנות האלה? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo estos dones אין לי אהבה, y no tengo amor? זאת אומרת שאין מקום לרוח הקודש בחיים שלי. Quiere decir que no hay lugar para el Espíritu Santo en mi vida, כי רוח הקודש הוא אדוני, porque el Espíritu Santo es el Señor אדוני הוא אהבה, y el Señor es amor, ואני לא נותן לו מקום. y yo no le estoy dando el lugar. אני שולט על החיים שלי. Yo estoy simplemente controlando mi vida עושה מה אני por mí רוצה. mismo. Yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Yo quiero y yo quiero. אני לא מוכן לקבל תיקון. Yo no estoy dispuesto a recibir una corrección. Yo soy terco. אני דעתן. Yo soy... זה רק הדעות שלי. solo son mis ideas. רק מה שאני קובע. Solo lo que yo determino es lo que es. הכרתי כאלה אנשים. Yo conocí muchas personas así הם היינו צריכים לגרש מהקהילה y בעבר. tuvimos que sacarlos de la congregación en el pasado. עקשנות. Esto es terquedad. מוכנים להיכנע. No están listos y preparados para someterse. Y tienen mucho orgullo en lugar de tener humildad. רוח הקודש לא פועל. Y aquí se muestra que el Espíritu Santo no está actuando en los corazones de ellos. אפילו אם אני נותן את הגוף שלי לשרפה. Y fíjense lo que está escrito, que incluso yo doy mi או cuerpo מחלק את para ser quemado, o yo entrego todo mi dinero a los pobres. מה זה מדבר אליי? ¿Ustedes saben qué es lo que esto me habla? מדבר אליי על צדקה עצמית. Esto me habla y me recuerda lo que es la justicia propia. להצדיק את עצמי, Cuando yo intento justificarme a mí mismo con todas las obras buenas que yo hago. רוח הקודש מדבר פה. Y el Espíritu Santo es el que está hablando aquí. אפילו אם אתה עושה את כל זה, El Espíritu Santo dice, incluso si tú haces esto, אבל אין לי שלטון על החיים שלך. pero no tengo control en tu vida, אין לי מקום בחיים שלך. no tengo lugar en tu vida. זה הכל לא שווה. Es, זה הכל לא שווה. esto es todo o no vale. עד כדי כך Así debe ser. שרוח הקודש אומר כאלה דברים. Cuando el Espíritu Santo dice cosas como estas. וישוע אומר עוד יותר מזה. Y Jesús dice más que esto. הוא אומר במתי פרק ז', Él dice en Mateo capítulo 7, Mateo 7, פרקים 21 עד 23, versículos
21 al 23. מתי פרק 7, פרק ז', פסוקים 21 עד 23. Mateo 7, 21, 23. לא כל האומר לי אדוני אדוני יבוא אל מלכות השמיים, כי אם העושה רצון אבי שבשמיים. אני רוצה רגע פה, תקריא פסוק 21. Voy a leer el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. שאלוהים מכין תוכנית עבורנו. Entonces nosotros vemos que el Señor construye un plan para todos nosotros. En Efesios capítulo 2. הייתה עוד לפני שהעולם נברא, עוד O לפני sea, שנולדנו. este plan ya estaba construido aún antes de que el mundo fue creado. Él ya tenía un יש לו plan. רצון עבור החיים שלנו. Él tiene una voluntad para nuestras vidas. מי יכול לגלות לנו את זה? ¿Quién puede revelarnos estas cosas? אפשר לקנות בהום סנטר סולם מאוד גבוה Es ולנסות לטפס לשמיים. es posible ולחפש תוכניות שם. Es posible comprar, por ejemplo, en Home Center unas escaleras muy altas y llegar hasta los cielos y buscar allá el plan. מה הכנת עבורי? איפה התיקייה של דניאל בשמיים? ¿Qué fue lo que tú preparaste para mí? ¿Dónde está el folder de Daniel? Yo quiero ver. נכון? Esto no funciona así, ¿verdad? No. עשו את זה במגדל בבל, לבנות. Esto lo intentaron ya en el pasado, cuando construyeron la Torre de Babel, זה לא עבד. pero esto no funcionó. אז מי כן יכול לגלות? Entonces, ¿sí quién nos puede revelar estas כדי cosas? לעשות את רצון אבי, אני צריך קודם כל לדעת מהו הרצון הזה. Para poder yo hacer la voluntad de mi Padre, yo primero tengo que saber cuál es la voluntad que Él tiene para mí. אתם לא תבואו למלכות השמיים. Dice que si ustedes no hacen la voluntad de mi Padre, no van a poder llegar a los cielos. Y no es suficiente con que digan que Jesús es nuestro Señor, sino que ustedes deben de hacer la voluntad de nuestro Padre. ראשונה לקורינתים, Así que en Primera de Corintios, capítulo 2, פסוק 10, versículo 10, אנחנו רואים nosotros איך אפשר vemos לגלות את התוכנית הזאת. cómo es que לא צריך nosotros podemos descubrir estas cosas. No necesitamos una escalera muy alta. Primera de Corintios, capítulo 2, קורינתים, פרק 2, פסוק 10 ו-11. versículos 10 al ולנו 11. גילה האלוהים ברוחו, כי הרוח חוקר את הכל, גם את מעמקי האלוהים. כי מי הוא בבני אדם היודע את אשר באדם, בלתי עם רוח האדם אשר בקרבו. כן גם לא ידע איש את אשר באלוהים, בלתי עם רוח האלוהים. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. אז אנחנו צריכים את רוח הקודש. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Necesitamos darle lugar en nuestras זה vidas. לא עניין של דיבור, לא יודע, הרבה בלשונות בהכרח, לא זה. Y esto no es cuestión de simplemente hablar y hablar y hablar. זה קודם כל שאנחנו לוקחים זמן עם אלוהים, מוכנים להכניע את עצמנו. Esto primero comienza si nosotros estamos listos para tomar tiempo con Dios y para decirle al Señor que se haga tu voluntad y no mi voluntad. להקריא במתי פרק 7. Y yo voy a continuar leyendo en Mateo capítulo 7. קראנו, לא כל האומר לי אדוני אדוני יבוא אל מלכות השמיים, אם Ya- יעשה רצון אבי שבשמיים. והיה ביום ההוא יאמרו רבים אליי, אדוננו אדוננו, הלא בשמך ניבאנו. שימו לב, כבר היה לנו נבואה מקודם. בשמך גירשנו שדים, זה גבורה. בשמך עשינו גבורות רבות. אז אענה בם לאמור, מעולם לא ידעתי אתכם, סורו ממני פועלי העוול. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. אז אנחנו רואים מה הייתה הבעיה שלהם. Entonces- האנשים האלה שמגורשים. Entonces nosotros vemos cuál era el problema de ellos, estas personas. Ellos פועלי אוון. actuaron de manera no correcta, de manera mala. עשו את רצון אבי שבשמיים. No hicieron la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ואני לוקח את מה שכתוב פה כפי שהוא. Y yo tomo lo que está escrito aquí así como está. הם קוראים לו אדון, Ellos le llaman a Señor, הם גירשו שדים, ellos sacaron demonios, הם עשו גבורות, ellos hicieron cosas grandes, ellos tenían dones, אהבה, pero no tenían amor. לא נתנו מקום לרוח הקודש. Ellos no le dieron el lugar al Espíritu Santo.
y esto no vale. Dios no recibe esto, así como lo leímos en 1 Corintios 13. Todo esto no sirve si no tenemos amor. Así que, ¿qué es lo que nosotros sí queremos en nuestras vidas? Primero que todo, darle lugar al Espíritu Santo, que nos cambie, que Él nos cambie, que el fruto crezca, y Él tiene paciencia para esto. Yo quiero decir algo de que los creyentes caen y fallan. El Espíritu Santo está dispuesto a venir y a morar en un sitio, en un corazón que está sucio. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Esto creen que está bien? ¿Que el Espíritu Santo puede vivir en algo que está sucio? Antes de que nosotros llegáramos a la fe, cuando estábamos en el mundo, ¿nosotros estábamos puros o éramos sucios? Éramos sucios, ¿verdad? Todos, sin excepciones. ¿Cómo nacimos de nuevo? Por medio del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto a estar en lugares que son sucios. Si nosotros abrimos en Ezequiel y leemos en el capítulo 9, sobre la idolatría que había en Jerusalén, Dios le muestra la idolatría que había en Jerusalén en ese tiempo a Ezequiel. Esto está en el capítulo 9, perdón, Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 8, perdón. Ezequiel 8. Por ejemplo, el versículo 12. Ezequiel 8:12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Ahora, para que ustedes entiendan que este era el templo, Dios lo manda a Jerusalén. Esto está en el versículo 3. Y le muestra, por ejemplo, en el versículo 5, hacia el norte le muestra. Vamos a leer el versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Esto es idolatría. Esto es idolatría que puede despertar la ira de Dios. Y Dios lo manda a muchos lugares y le muestra cosas muy horribles y más horribles. Por ejemplo, miren el versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. O sea, esto también es idolatría. Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Entonces esto se repite y se repite. Y en el capítulo 11, nosotros leemos cómo Dios sale del templo. Pero ¿qué es lo que nos dice esto? La presencia de Dios estaba en el templo junto con la idolatría. Eso es lo que nos dice. O sea, Dios no tiene problema estar en un lugar como este, donde hay también idolatría. Hoy va voy si no era así.
מרקוס, Tenemos en Marcos capítulo 7, יש רשימה של דברים שישוע נותן, tenemos una lista que Jesús nos da, מטמאים. que son sucias, מרקוס פרק que ו', son Marcos capítulo 7, 20 עד 23. desde el 20 hasta el 23. Marcos 7, 20, 23. Jesús dice lo siguiente. שלא מה שנכנס לפה מטמא, אלא מה שיוצא מהלב מטמא. Pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. עכשיו תסתכלו על הרשימה שתכף נקריא. Ahora fíjense ויאמר, en lo que está escrito מן האדם ahora. הוא מטמא את האדם. כי מתוך לב האדם יוצאות מחשבות הרעות. האם קרה לנו שיש לנו מחשבות רעות? נאוף, ניאופים, זנו, רצוח. האם שנאנו פעם מישהו שרצינו כמעט להרוג אותו? גנוב, אהבת בצע, רשעה, רמייה, זוללות. חבר'ה, זוללות. צרות עין, גידוף, זדון זה גאווה, וסכלות זה שטויות, טיפשות. תסתכלו רק על שני האחרונים. זדון, שזה גאווה, La soberbia וסכלות, y la insensatez. שטויות. Hay que ponerle atención a estas dos últimas. Bueno, dice lo siguiente, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los fornicarios, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. הדברים האלה מטמאים. Estas cosas contaminan. ישוע אומר. Jesús lo dice. ואם אנחנו נהיה כנים עם עצמנו, Y si nosotros somos honestos con nosotros mismos, בעיה, tenemos un problema. לקות מהדברים האלה. Debemos de limpiarnos de estas cosas, זה מטמא. porque esto contamina. תודה לאל שרוח הקודש לא עוזב אותנו. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo no nos deja, no nos abandona. Gracias a Dios. אז רוח הקודש יכול להיות במקומות שיש בהם טומאה. Entonces el Espíritu Santo puede estar en lugares en los que hay contaminación, en los que hay, כדי לעבוד בחיים שלנו ולנקות אותנו. y Él viene para poder limpiarnos, para trabajar en nuestros corazones y limpiarnos, purificarnos מים של דבר אדוני. y lavarnos. אנחנו זקוקים לרוח הקודש. Nosotros estamos necesitados del Espíritu Santo. הנקודה הזאת האחרונה שכרגע דיברתי, שרוח הקודש נמצא במקומות של טומאה, Este último punto del cual yo ya hablé, de que el Espíritu Santo se encuentra en lugares de contaminación, que está listo y preparado para estar en estos lugares, פותח כיוון, שמה קורה אם יש רוח טומאה בבן אדם? también nos abre el camino. ¿Qué pasa si también hay un espíritu de contaminación dentro de una persona? שיש לה רוח טומאה שלטון על חלק מהבן אדם. Que tiene control sobre parte de esta persona, este espíritu. Cuando este espíritu de contaminación tiene control, האם זה בלתי אפשרי? ¿será que esto es imposible? האם זה בלתי אפשרי שמאמין שיש בו טומאה, שהוא טמא גם בגלל חטאים, שגם תהיה בו רוח של טומאה? Que es imposible que un creyente que también tiene dentro de sí contaminación por el pecado, por supuesto, זה לא בלתי אפשרי. pueda también morar el Espíritu Santo. Pues no, esto no es imposible. Puede estar también el Espíritu Santo. ואלה מהדברים הכי קשים, Y estas son las cosas más difíciles לאבחן אותם. de poderlas percibir o examinar. מישהו פעם מדבר ברוח הקודש ופעם מדבר ברוח אחרת. Cuando una persona habla con el Espíritu Santo y cuando habla con otro espíritu. Estas son cosas que son difíciles נותן מקום de examinar, בחיים שלו. porque le da lugar a otras cosas en su vida. אני יודע שאלה דברים שקשים להבנה, Yo sé que estos son cosas difíciles de entender ועוד יותר קשים להבחנה. y mucho más difícil de examinar. לכן אנחנו זקוקים ומתפעלים, אדון, תן לנו את מתנת ההבחנה בין הרוחות. Y por tanto nosotros estamos necesitados de decirle al Señor, Señor, danos ese entendimiento de poder identificar, אבוי, זה יכול porque, sí, porque de otro modo esto nos puede confundir de una forma increíble זה מאוד מסוכן. y esto es muy peligroso.
רוצים, א', להיות מודעים לאפשרות הזאת, Así que nosotros primero que todo queremos estar, להתחיל queremos entender esto לאדון להישמר. y dejar que el Espíritu Santo אני רוצה nos לסיים cuide. עם מה שהתחלתי, Yo quiero terminar con lo que he comenzado, מלאו ברוח, con esto de sed llenos del Espíritu. פרק 11, Esto estaba en Lucas capítulo 11, Lucas 11, בפסוק 13. versículo 13. כתוב, הן אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, אף כי האב מן השמיים ייתן את רוח הקודש לשואלים. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ישוע מדבר, תבקשו. Y antes de esto, Jesús habla sobre que hay que pedir, pidan. או למשל בפסוק 9. Por ejemplo, en el versículo 9 lo אני dice, אומר לכם, שאלו ויינתן לכם, דרשו ותמצאו, דפקו ויפתח לכם. y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. כי כל השואל יקבל, והדורש ימצא, ולדופק ייפתח. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. אז אבינו שבשמיים ייתן לנו דבר טוב. Entonces nuestro Padre que está en los cielos nos va a dar algo bueno. עכשיו כמובן שאנחנו לא רוצים להעציב את רוח הקודש. Ahora, por supuesto, nosotros no queremos entristecer al Espíritu Santo. אפסים פרק 4 יש שם רשימה. En Efesios capítulo 4 se nos está escrito una lista completa de cosas que pueden entristecer al Espíritu, y no vamos a entrar en esto ahora. שרוח הקודש שוכן במקום של טומאה, אבל הוא לא Yo, שמח שם. yo ya les dije antes que el Espíritu Santo puede morar en un lugar donde hay contaminación, pero él no está feliz de estar allá. אנחנו עכשיו רוצים לבקש מאלוהים. Y nosotros ahora queremos pedir a Dios, מלא אותנו ברוחך. llénanos de tu Espíritu Santo, מלא את המנורה שלנו בשמן שלך. llena nuestra vasija נעשה את זה עכשיו. de aceite. Vamos a hacer esto ahora. כמה אנחנו זקוקים. Cuánto nosotros estamos necesitados de Él, cuánto nosotros estamos necesitados de Él en este mundo malo, כך הרבה מוקשים של מוות. con muchos lazos de muerte. Estamos necesitados. אבא קדוש. Oh Padre Santo, אנחנו באים לפניך. nosotros venimos ante ti בשם ישוע אדוני. en el nombre de Jesús nuestro Señor ומבקשים ממך. y pedimos de ti, מלא אותנו. מלא אותנו. llénanos de tu Espíritu Santo. אני מעודד עכשיו כל אחד יעשה את זה באופן אישי עבור עצמו. Yo animo a cada uno que lo haga de forma personal con sí mismo. בואו נבקש עכשיו. Vamos a pedir a Dios en este momento. בואו ניישם את מה ששמענו. Vamos a hacer vivo lo que hemos escuchado. Aleluya. Gracias, Señor. Oh Padre Santo, gracias.